en el cuaderno y subirme las fotos a Classroom. Y les voy a dejar hoy algunos problemas en Khan Academic sobre el tema de porcentajes, pero son algunas tareas, son como 5 tareas muy poquitas. Y ya con eso terminamos el cuarto periodo. Me quedaría haciendo falta la evaluación final de hoy. En 8 días les comento cómo la vamos a hacer, tanto evaluación final como autoevaluación. Para quienes trabajan por WhatsApp, el último trabajo del cuarto periodo también es los 15 problemas de la cartilla. Yo mañana les envío las indicaciones para entregar esos 15 problemas, que son las mismas de los que trabajan por Khan Academic, simplemente que los que trabajan por WhatsApp pues me lo envían al WhatsApp. Esa es la última actividad de este cuarto periodo. Bien, entonces dicho eso, me vuelvo ahora sí a la presentación para iniciar. Entonces vamos con el propósito para la sesión de hoy. Les comentaba que vamos a trabajar algunas aplicaciones de porcentaje, entonces por eso el propósito para la sesión de hoy es ese que están viendo ahí en la diapositiva. Dice aprender a solucionar situaciones relacionadas con el concepto de porcentaje. Entonces, asumiendo que la clase pasada logramos entender ese concepto, entonces hoy vamos a hacer algunas aplicaciones muy sencillas que quienes trabajan por Khan Academic van a practicar en 5 tareitas que les voy a dejar para estos días en Khan Academic. Bien, entonces en la siguiente diapositiva tenemos una imagen y tenemos una alusión al concepto de porcentaje. Estamos en la diapositiva 3. ¿Sí? Entonces, en esa diapositiva aparece un letrero que dice 30% de descuento en camisas. Y aparece un dibujo que hace referencia pues al concepto de porcentaje, ¿no? A la forma como uno representa los porcentajes gráficamente. Entonces nosotros decíamos que el porcentaje lo que quiere decir es sobre 100, ¿no? Entonces si yo hablo del 30% es porque estoy tomando 30 de cada 100. Y ahí aparece el dibujito de las 100 partes, de una unidad dividida en 100 partes, de las cuales tomamos 30. Entonces a eso hace referencia el 30%. Entonces ahí recordamos una primera forma de representar ese porcentaje, que es el porcentaje como una fracción. Muy bien, en la siguiente diapositiva entonces tenemos un ejercicio para pasar a las diferentes representaciones que hay del porcentaje. Entonces decíamos que un porcentaje se puede representar como fracción, ¿cierto? Entonces ahí está el primer ejemplo. Ese ejemplo es del 12%, entonces dice que 12% representa tomar 12 unidades o 12 partes por cada 100. Entonces tenemos ahí la fracción A, que es 10 sobre 100. Ese 10 sobre 100 correspondería al 10%, entonces ahí lo voy a escribir, 10%. En la diapositiva, en el ejercicio B, tenemos 100 sobre 100, entonces una unidad dividida en 100 partes, de las cuales toma 100, pues simboliza el 100%, lo estoy escribiendo. En el siguiente tenemos 50 sobre 100, 50 sobre 100, esa representa el 50%. Y en la siguiente tenemos 25 sobre 100, entonces sería el 25%. Está difícil de escribir hoy, el 25%. Tenemos 45 sobre 100, que representa el 45%. Tenemos 30 sobre 100, que representa el 30%. 17 sobre 100, que representa el 17%. Y 115 sobre 100, que representa el 115%. Es una fracción impropia y representa más de la unidad, ¿no? Una fracción mayor que 1, entonces corresponde al 115%. Entonces esa es la primera forma, como decíamos la clase pasada, que podemos representar el porcentaje. Muy bien, en la siguiente diapositiva tenemos un ejercicio donde nos piden pasar el porcentaje tanto a fracción como a decimal.
pasar el porcentaje tanto a fracción como a decimal. Entonces lo primero que uno hace es pasar el porcentaje a fracción. Entonces recordemos que son fracciones con denominador 100. Y una vez pasado a fracción lo podemos pasar a decimal, pues haciendo la división. Entonces, un momento voy a mirar si aparece aquí mi diapositiva, que parece que se perdió en el celular. No sale. Sale una sí, pero la otra no. Un momento, vuelvo a cargar la presentación aquí, a ver si carga mejor. 1 ya la vimos, la 2 ya la vimos, la 3 no salió, la 4 ya la hicimos y la diapositiva 5 no aparece. Ya, un momento, cierro la aplicación en el celular y la vuelvo a abrir. Un momento. Parece que definitivamente no cargó. A ver. No, definitivamente no cargó. No. Ok, entonces me toca trabajar desde el tablero, desde el computador, entonces vamos a hacerlo. 18%, entonces como fracción corresponde al 18 sobre 100, ¿no? Es la fracción que representa ese porcentaje. Recordemos cómo hago para pasar eso a decimal. Entonces lo primero que debo tener en cuenta es que dividir entre 100 es simplemente correr la coma. Dividir entre 100 es correr la coma. Entonces 18 es un número entero que no tiene coma, entonces uno asume que la coma está al final, a la derecha. Entonces yo escribo 18 y corro la coma 2 unidades a la izquierda. Entonces 1 y 2. ¿Por qué 2 unidades? Porque estoy dividiendo entre 100 y pues 100 tiene 2 ceros. Entonces 18 corresponde a 0,18. Sí, señor, dime. Es la continuación de lo que está en la cartilla. Es que lo que está en la cartilla es la primera parte. No alcanzamos a imprimir todo en la cartilla porque pues como eran todas las materias. Pero está bien la pregunta. ¿Listo? Pero en Khan Academic sí lo están trabajando. Y a los de guías también se los incluye ahí. Listo. Entonces, la segunda fracción sería 95 sobre 100. 95 sobre 100. ¿Y cómo paso a decimal 95 sobre 100? Pues dividiendo, corriendo la coma 2 unidades a la derecha, entonces sería 0,95. Lo que quiero recordar aquí es cómo hago para pasar de una forma de representación a la otra, porque lo vamos a utilizar para los problemas. El siguiente porcentaje es 112%, es decir, 112 por cada 100 o 112 sobre 100. ¿Dónde queda la coma cuando yo divido 112 entre 100? ¿Entre quiénes coloco la coma? ¿Alguien que me diga por ahí? Sí, señor, es 1,12. Muy bien, 1,12. Perfecto. La siguiente fracción, entonces, es el 14%, entonces es 14 sobre 100. Y 14 sobre 100, la división es 0,14, ¿no? Entonces 0,14, 1 y 4. Muy bien. La siguiente fracción es el 105%, la fracción que representa el 105%, entonces es 105 sobre 100. ¿Dónde queda la coma cuando divido 105 sobre 100? Entre el 1,05. Corro la coma 2 unidades a la izquierda, entonces 1 y 2.
por eso está ubicada ahí. Entonces fíjense bien en ese cuadrito, un porcentaje se puede representar como porcentaje, como fracción, pero con denominador 100 y como decimal, y ese decimal se obtiene de hacer la división entre 100. Y como es con 2 ceros, entonces la coma se corre 2 unidades a la izquierda. Hay que poder pasar de una forma de representación a la otra. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ya tenemos las aplicaciones, los problemas de aplicación. Entonces, es esta diapositiva. Listo. Entonces hay 3 tipos de situaciones, digamos, que uno puede desarrollar cuando trabaja con porcentajes. 3 tipos de situaciones que se pueden presentar. Entonces, la primera es cuando me dicen qué porcentaje debo calcular, es decir, me dan el total y me dan el porcentaje que debo calcular. Entonces, en ese caso tenemos ahí ese ejemplo. Ese ejemplo dice, ¿cuánto es el 30% de 800? Ya la clase pasada habíamos hecho un primer acercamiento a ese tipo de problemas. Entonces, 30% de 800. Hay 2 maneras de hacerlo, eso es lo que les estoy indicando ahí. Esas 2 maneras de hacerlo son la primera, poniendo el porcentaje como fracción, y la segunda, poniendo el porcentaje como decimal. Pero el proceso es el mismo. Entonces, en la primera, como voy a calcular el 30% de 800, entonces yo represento el 30% como una fracción, tal como lo pueden ver ahí, y lo multiplico por el total al que le voy a calcular el porcentaje, que es 800. Entonces, 30 sobre 100 por 800. Cuando nosotros vimos multiplicación de fracciones, dijimos que se hacía de frente, ¿no? Entonces, lo primero que hago es multiplicar 30 por 800, eso da 24.000, que es lo que aparece acá, 24.000, y pues abajo multiplico 100 por 1, y eso me da 100, es decir, queda el mismo denominador. Entonces, una vez hecho esto, entonces hacemos la división, que ya sabemos que como es una división entre 100, pues simplemente 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo y el resultado es 240. Entonces, el 30% de 800 es 240. Entonces, multiplicar el porcentaje escrito como fracción por la cantidad a la que le voy a sacar el porcentaje. En este caso, 800. En la otra forma de hacerlo, sí señor, 30 sobre 100, no lo dividimos sino lo multiplicamos, ¿no? Entonces era lo que les iba a explicar. Esta forma que aparece acá abajo, sí, es similar a la de arriba y me da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de escribir 30 sobre 100 y hacer la multiplicación, pues primero hago la división de 30 entre 100. 30 entre 100 me da 0,3. Entonces recuerde que se corre la coma 2 casillas a la izquierda y entonces me da 0,3. Y luego si multiplicamos 0,3 por 800. Entonces recuerde que para multiplicar por un decimal, la multiplicación se hace igual. Usted multiplica igual, ¿sí? Como si la coma no existiera. Hace su multiplicación normal, 3 por 0, 3 por 0, 3 por 8, 24, normal. Y luego ubica la coma, ¿sí? En este caso, como tenemos un solo decimal, una sola cifra decimal, pues ubicaríamos la coma una cifra a la izquierda y les vuelve a dar 240. ¿Listo? Entonces es el mismo procedimiento, el que les parezca más sencillo, igual este es mucho más corto, ¿no? Pero pues tienes que hacer, el de multiplicar por el decimal es mucho más corto, pero pues tienes que hacer bien la división, pasar el 30% a decimal, 0,3. Luego sí, multiplicar por el total. Entonces, esta es una primera aplicación. En la siguiente diapositiva tenemos otra situación. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente diapositiva dice, ¿cuánto es el 84% de 300? Mismo procedimiento. Entonces, lo que se hizo ahí fue exactamente lo mismo. Entonces, lo primero es escribir el 84% como fracción. Y luego multiplicar 84 por 300
que da 25.200. Luego multiplicar 100 por 1, que me da 100. Y el resultado es 252. Estoy hablando del primer procedimiento que está mostrado ahí en la diapositiva, que es este. Entonces, igual que en el ejemplo anterior. Y en el segundo procedimiento, pues, ¿qué fue lo que hicimos en el segundo procedimiento? ¿Alguien que me diga? ¿Qué hay en el segundo procedimiento? ¿Alguien por ahí? Sí, entonces, y el decimal sale de hacer la división de 84 entre 100, ¿no? O sea, el 84% escrito como decimal. Muy bien, entonces eso es lo que aparece ahí. En esa diapositiva es otro ejemplo, como ustedes pueden ver, es muy sencillo, ¿no? Entonces consiste en multiplicar el porcentaje por la cantidad a la que le vas a sacar ese porcentaje. Listo. Vamos al otro ejemplo que está en la siguiente diapositiva. Ya es este. Entonces también es de calcular un porcentaje. Dice, ¿cuánto es el 20% de 9? Entonces, a diferencia de los ejercicios anteriores, estoy tomando, voy a sacar el porcentaje de un número muy pequeño, ¿no? Voy a sacar el 20% de 9. Aplico exactamente el mismo procedimiento. Entonces, 20% se escribe como 20 sobre 100, 20 sobre 100, ahí está. Lo multiplico 20 por 9, 20 por 9 me da 180. Luego multiplico 100 por 1, me da 100. Y por último hacemos la división. Entonces 180 dividido entre 100, entonces cancelamos un 0, me quedaría 18 sobre 10. Y pues 18 sobre 10 es 1,8. Es el mismo procedimiento, solo que en este caso, a diferencia de los anteriores, el resultado me dio decimal, pero aplico el mismo proceso. Y acá abajo tenemos exactamente lo mismo. En lugar de 20 sobre 100, escribo el decimal, que es 0,2, lo multiplico por 9 y me da 1,8. Sí, para alguien que trabaja con calculadora es mucho más sencillo este segundo procedimiento, ¿no? Lo escribes como decimal, multiplicas por el total y listo. Te da el porcentaje que estabas calculando. Bien, listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Alguien que prenda el micrófono y me diga qué ha entendido hasta ahí. Rápidamente, de todos los que hay en clase, tenemos en este momento en clase un total de 52 estudiantes. Uno de los 52 estudiantes que me diga qué ha entendido hasta ahí, qué estamos haciendo, de qué estamos hablando. Uno solo, pero rápido. ¿Y eso cómo se hace? Explícame. ¿Cómo calcularías tú, por ejemplo, el 15% de 2000? Explícame, 15% de 2000. Sí, ¿sí? Y luego lo dividimos entre 100. Excelente. Entonces tú estás utilizando el primer proceso, que es hacerlo como fracción. Muy bien. Y si lo quiero hacer como decimal, 15% de 2000, ¿quién me explica? Como decimal, ¿cómo sería? ¿15% de 2000? No como fracción, sino como decimal. ¿A qué decimal corresponde 15%? ¿A qué decimal corresponde? Muy bien, entonces sería 0,15 multiplicado por 2000. Muy bien. Listo. Sí, muy bien. Cualquiera de los dos procedimientos que apliquemos está bien. Pero 0,15 por 2000 no te da 3000. Ojo con esas cuentas. El procedimiento está bien. 15% es 0,15. Y lo multiplico por 2000. ¿Listo? Hasta ahí. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, a ver qué hay en la siguiente diapositiva. Puede ser un problema de aplicación o puede ser otro tipo de problema.
Entonces es un problema de la vida real. En Khan Academy, cuando ustedes estén haciendo las 5 tareas que les voy a dejar sobre esto, van a encontrar dos cosas: ejercicios como los anteriores, que son simplemente los valores sin ningún contexto, o ejercicios como estos, que son cosas, situaciones un poco más reales, ¿no? Con nombres de cosas y de personas. Entonces este problema, por ejemplo, dice 60% de las matas de rosa de un jardín son de color rojo, 40% son de color blanco. En total son 50 matas de rosa. ¿Cuántas matas de rosa son blancas? Entonces fíjese que ahí lo primero que yo tengo que identificar es cuál es el total, a qué es que le voy a sacar porcentaje, y luego tengo que identificar cuál es el porcentaje que me están pidiendo. Entonces en ese caso el total son las 50 matas de rosa, ¿cierto? Ese es mi total, las 50 matas de rosa. ¿Y qué porcentaje me están pidiendo calcular? ¿Las blancas o las rojas? ¿El 60 o el 40? Las blancas, muy bien, las blancas. ¿Y las blancas qué porcentaje es? El 40%. Entonces, identificas esas dos cosas, el total y el porcentaje que vas a sacar. Una vez identificado eso, aplicas el proceso que te parezca más fácil. En este caso yo lo hice con fracción. Entonces, como voy a calcular el 40%, escribo 40 sobre 100 por el total de rosas, que es 50. 40 sobre 100 por 50, entonces desarrollo la multiplicación. 40 por 50 me da 2000, lo divido entre 100 y me da 20. ¿Listo? Y ya puedo responder. Entonces, el total de rosas de color blanco que hay de las 50 es 20, de acuerdo al porcentaje, que es el 40%. ¿Listo? Entonces, identificar el total e identificar el porcentaje que voy a sacar. Fíjese que en ese problema hay varios datos, pero pues no me interesa sino lo que me están preguntando. Y es importante identificar qué me están preguntando. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos otro ejercicio un poco más real, ¿no? Dice: el precio de una camisa es 50.000, pero hoy está con el 25% de descuento, de esos letreros que uno ve en los almacenes, 25% de descuento, 10% de descuento, hasta 60% de descuento ponen. Entonces, usualmente vale 50, pero hoy vale el 25% menos. Entonces, ¿cuál es el precio de la camisa hoy? En ese caso, el porcentaje lo que me está indicando es cuánto disminuye el precio. Entonces, yo primero tengo que saber cuánto es el 25% y después se lo sumo o se lo resto. ¿Qué dicen ustedes? Se le resta, ¿cierto? Porque es lo que disminuye. Muy bien, entonces, eso es lo que dice ahí en el proceso que estoy mostrando. Entonces, dice, primero se calcula el valor del descuento. El valor del descuento es el 25%. Sí, eso es lo que dice en la diapositiva, sí señor. Entonces, 25% del total del precio, que es 50.000. Entonces multiplico 25 por 50.000 y lo divido entre 100. Ahí está el resultado, 25 por 50.000 y lo divido entre 100. Entonces ahí lo que hice fue cancelar al final los dos ceros y me da 12.500. Entonces el 25% de 50.000 es 12.500. Eso, y eso es lo que le están descontando al precio de la camisa. Una vez sé cuánto me están rebajando, pues se lo resto al precio. Entonces, 50.000 menos el descuento me da 37.500. Entonces, ¿cuál es el precio de la camisa con descuento? 37.500. Muchas veces uno en los almacenes tiene que hacer esa cuenta rápidamente para saber si realmente vale la pena comprar o no, ¿no? Uno dice menos 40% de descuento y los zapatos valen 80.000. ¿Cuánto me están descontando? Entonces uno rápidamente hace la cuenta para ver si puede o no. Eso, muy bien. Entonces, esa es la aplicación práctica del tema del porcentaje. Entonces, hay que mirar bien el contexto. En este caso, el porcentaje se resta porque es un descuento. Pero si usted va a hacer un ejemplo de porcentaje con el IVA es un impuesto que uno paga, o sea que ese ya no se le resta, sino que se le suma, ¿cierto? Usted le dicen, el celular vale 800.000 pesos más IVA. Entonces usted tiene que saber que vale más de 800.000 porque le tiene que sumar el IVA, que en nuestro país el IVA es del 19%.
¿Listo? Entonces hay que mirar el contexto para saber cómo aplicar eso del porcentaje, porque repito, a veces se le suma, a veces se le resta. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces en la siguiente diapositiva ya tenemos otro tipo de problema. Entonces ya no se trata de calcular un porcentaje, sino de saber a qué porcentaje corresponde una cantidad. Esto lo aplicamos en estadística cuando hacemos las tablas de frecuencia. No sé si alcanzaron a ver eso este año, que uno tiene los datos, los agrupa en una tabla y luego saca los porcentajes para poder hacer una gráfica un poco más descriptiva de la situación. Entonces en este caso es determinar a qué porcentaje del total corresponde una cantidad. Entonces aquí me tienen que dar dos cosas, ya no me dan el porcentaje, aquí me dan dos números, me dan el total y me dan una parte. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un primer ejercicio que dice, ¿qué porcentaje es 4 de 20? ¿Qué porcentaje es 4 de 20? Entonces lo que uno hace es dividir la parte que me están dando entre el total para saber cuál es el porcentaje. Entonces aquí lo que hice fue escribir mi fracción 4 sobre 20, ¿cierto? 4 sobre 20. Y hay dos maneras de solucionar eso. La primera manera es convirtiendo esa fracción 4 sobre 20 a porcentaje. Y recuerde que porcentaje es por 100. Entonces tú tienes que convertir el denominador a denominador 100. ¿Cómo convierto el denominador a denominador 100? Pues 20, para que se convierta en 100, lo multiplicas por 5. 20 por 5, 100. Y arriba haces lo mismo, 4 por 5, 20. Entonces, es hacer una fracción de la parte entre el total, en este caso 4 sobre 20, y convertir el 20 a denominador 100 para poder hablar de porcentaje, para poder hablar de por 100. Entonces, ahí me está diciendo que 4 corresponde al 20%, ¿sí? Porque me dio 20 sobre 100. Esa es una primera manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es convirtiendo esa fracción de la parte entre el total, 4 sobre 20, a decimal. ¿Cómo la convierto a decimal? Pues tengo que hacer la división de 4 entre 20. 4 entre 20, entonces eso es 0, ¿cierto? 0,2. 0,2 y ya sabemos que 0,2 equivale al 20%. La representación del 20% en decimal es 0,2. Recuerde que en la clase pasada decíamos que para pasar el decimal a fracción, a porcentaje, como multiplico por 100, entonces la coma se corre a la derecha 2 unidades. A la derecha, ¿no? 1 y 2. Por eso me da el 20%. Eso lo explicábamos la clase pasada. Si me hubiera dado, por ejemplo, 0,35, supongamos que la división me hubiera dado 0,35. ¿A qué decimal equivale? ¿A qué porcentaje equivale 0,35? Sí, pues al 35%. Entonces, cuando tienes el decimal, lo pasas a porcentaje corriendo la coma 2 unidades a la derecha. ¿Listo? Lo pasas corriendo la coma 2 unidades a la derecha. Entonces, como ustedes consideren que les queda más fácil hacer ese proceso, ya sea como fracción y pasándola a denominador 100 o como decimal haciendo la división. En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo. Vamos a ver de qué se trata ese ejemplo. Es del mismo tipo de problema. ¿Qué porcentaje es 8 de 25? Y entonces, ¿cuál es el total? El total es 25, ¿cierto? ¿Cuál es la parte? La parte es 8. Entonces, lo que hago es escribir una fracción de la parte y el total. En este caso, 8 sobre 25. Entonces, están los dos procedimientos. En el primer procedimiento, lo que hicimos fue pasar el 25 a 100, a denominador 100. Multiplicando por ¿quién sería? Para que el 25 se convierta en 100, lo multiplicamos por 4. Por 4. Y arriba también por 4.
Si lo multiplicas por 8 te da 200. Entonces 25 por 4, 100 y 8 por 4, 32. Entonces tú dices 8 es el 32% de 25. En la segunda forma de hacerlo, entonces 8 sobre 25, haces la división de 8 entre 25. Esa división te da 0,32 y 0,32 equivale al 32%. Bien, entonces yo les decía que este tipo de ejercicio lo utilizamos para hacer las tablas de frecuencia en estadística. Ahí en la siguiente diapositiva hay un ejemplo que es basado en la realidad sobre las notas de matemáticas en el cuarto periodo. Entonces ustedes saben que en el colegio trabajamos los 4 desempeños, ¿cierto? Bajo, básico, alto y superior. Entonces uno lo que les dice es que tiene que mejorar los desempeños porque apenas sacó 3 y le quedó en básico. O va perdiendo, entonces es bajo, ¿cierto? Entonces, en matemáticas, en el cuarto periodo, más o menos, mirando los resultados, 20 estudiantes tuvieron desempeño bajo, o sea, perdieron. 45 estudiantes tuvieron desempeño básico, o sea, apenas 3. 30 estudiantes tuvieron desempeño alto, que son los desempeños cercanos al 4. Y 25 estudiantes tuvieron desempeño superior, que son los desempeños por encima de 4.2. Entonces, la pregunta es, o lo que hay que hacer en esta tabla de frecuencia es, ¿qué porcentaje de estudiantes quedó en cada uno de los desempeños? Entonces, ¿qué porcentaje de estudiantes quedó en bajo? ¿Qué porcentaje de estudiantes quedó en básico? ¿Qué porcentaje de estudiantes quedó en alto? ¿Y qué porcentaje de estudiantes quedó en superior? Estoy hablando de los estudiantes de grado sexto. ¿Cuál es el total de estudiantes en ese caso? 120, muy bien. Entonces en sexto son 120 estudiantes. Entonces a la derecha ahí tengo las fracciones. ¿Qué porcentaje quedaron en bajo? Entonces lo que hicimos, lo que se hace es decir que 20 de los 120 quedaron en bajo. 20 de 120, hago la división de 20 entre 120 y entonces digo que me da 0,16, que equivale al 16%. ¿Qué equivale al 16? Divides 20 entre 120. ¿Quién me pregunta? Divides 20 entre 120. Eso es agregar una coma, entonces te queda 200 entre 120, 0, y haces la división, da 6. Da 1, te sobra y luego te da 6. ¿Sí? Entonces 20 entre 120, 0,16. Y así hice con las demás partes, ¿no? Entonces los de básico eran 45, entonces lo que hice fue escribir la división. 45 entre 120 da 0,375, ese decimal sí da exacto, da una división exacta, que equivale al 37%. Lo puedo poner como 37% o en decimal, ¿no? Como 37,5%, y de las dos formas está bien. ¿Por qué 37,5%? Porque recuerde que la coma se corre 2 unidades a la derecha, quedaría entre el 7 y el 5. Puedes poner el 5 o puedes no ponerlo. 37 o 37.5 está bien. En la siguiente es 30 sobre 120, da 0,25, 25%. Y en la siguiente 25 sobre 120 da 0,21, 21%. Entonces, esa es una aplicación de los porcentajes. Entonces, ¿qué vimos en esta parte? Que no me dan el porcentaje, sino que yo tengo que calcular el porcentaje. ¿A qué porcentaje corresponde cada cantidad? ¿Listo? Entonces tengo que identificar dos cosas. El total, en este caso que eran 120 estudiantes, y tengo que identificar de qué parte estoy hablando. Entonces estoy hablando de los 20 de bajo, estoy hablando de los 45 que sacaron básico, estoy hablando de los 30 que sacaron alto, o estoy hablando de los 25 que sacaron superior. Y cada parte tiene su porcentaje. Bien, alguien que me diga hasta ahí, ¿de qué hablamos en esta segunda parte? ¿Qué aprendimos en esta segunda parte? ¿Sí?
¿Y cómo es el orden de la división? ¿Quién va arriba y quién va abajo? Y en general, ¿y qué es? Bueno, y si por ejemplo el ejercicio fuera, digamos, de 20 niños, 8 conocen el mar. ¿Qué porcentaje de niños conocen el mar? ¿Cómo lo haces? ¿Qué divides entre qué? ¿Está bien? Fíjate que en todos los ejercicios el total va abajo. ¿Y cuál es el total de niños? 20. Ok, y la parte va arriba. Entonces no es 20 dividido entre 8, sino al revés. 8 dividido, y hay que tener cuidado con eso porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? La división no da lo mismo y el porcentaje no es lo mismo. Entonces, por favor, el total va abajo y la parte va arriba. 8 sobre 20. Muy bien. Listo, haces la división y lo pasas a porcentaje. Entonces, este segundo tipo de problemas, lo que me dice es que tengo que calcular un porcentaje. Y en el primero hablábamos de que me dan el porcentaje y yo tengo que hacer la cuenta y decir a cuánto corresponde. Muy bien. Listo, chicos. En la siguiente diapositiva tenemos ya problemas de aplicación de otro tipo. Entonces este es un poquito más complejo, lo voy a empezar a explicar hoy, pero si no me entienden, yo la próxima clase continúo. Entonces este se trata de que tengo que calcular el total. Me dan una parte y yo calculo el total. Entonces dice, por ejemplo, de un grupo, volviendo al ejercicio de lo del mar, de un grupo de niños, 8 que corresponde, por ejemplo, al 40%, 8 que corresponde al 40% conoce el mar. ¿Cuántos niños son en total? Entonces aquí ya no me dan el total, yo tengo que saber cuál es el total. Entonces fíjense que ahí tengo un primer ejemplo que dice, ¿de qué valor 120 es el 25%? ¿De qué valor? O sea, ¿cuál es el total para que 120 sea el 25%? Hay una sola forma de hacer eso, que es la que está planteada ahí. Entonces, lo primero es escribir la fracción, el decimal, perdón, como fracción. Entonces el decimal en este caso es, el porcentaje, perdón, en este caso es 25%. Entonces lo escribo como 25 sobre 100. Lo multiplico por el total, pero como yo no conozco el total, fíjese que lo representé con un signo de interrogación. 25 sobre 100 por el total, pero yo no conozco el total, entonces signo de interrogación. Igual al 120, porque eso es lo que me está diciendo el enunciado, que 120 es el 25%. ¿Dónde? ¿Por qué? Pero ¿por qué por 100? No. Fíjese que aquí estoy planteando simplemente esto es una ecuación, ¿no? Porque hay un valor desconocido. Entonces, como no conozco el total, yo lo dejo con signo de interrogación. Entonces dice 25% o 25 sobre 100 por una cantidad que yo no sé cuál es, me debe dar 120. El siguiente paso es pasar a decimal ese porcentaje. Es decir, que usted puede evitar hacer este paso y lo escribe de una vez como decimal. Entonces 25% es 0,25 multiplicado por la cantidad que no conozco, que está con signo de interrogación, y me debe dar 120. Entonces realmente lo nuevo es esto de aquí, eso que está entre este paso y este, que es que como yo estoy sacando el 25% y el decimal que representa el 25% es 0,25, lo que hago es dividir a los dos lados, a la izquierda y a la derecha, entre 0,25. Y entonces yo digo 0,25 con 0,25 se cancelan, y al otro lado lo que hago es la división de 120 entre 0,25 y me da el total. 120 sobre 0,25 me da 480. Eso significa que el 25% o 25 sobre 100,
el 25%, ahora sí el que estaba haciendo por ahí la multiplicación la puede hacer, 25 sobre 100 por favor multiplica 25 por 480 y lo divides entre 100. Y lo divides entre 100, da 120, ¿sí ve? Entonces, el número, muy bien, el número al que yo le tengo que sacar el 25% para que me dé 120 es 480. Entonces, aquí lo que yo hago es calcular el total, ¿sí? Al número al que yo le tengo que sacar el 25% para que me dé 120 es 480. Es el número que va ahí en la interrogación. Listo, vamos al siguiente ejemplo a ver si queda un poquito más claro. Ya les dije que si no entendemos el día de hoy, yo retomo esto la clase siguiente. Sé que es un poco extensa la explicación. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo que es ¿de qué valor? ¿Dónde está? Está por aquí. ¿De qué valor 12 es el 60%? ¿De qué valor 12 es el 60%? Lo mismo, entonces lo primero es escribir que voy a sacar el 60%. Entonces 60 sobre 100 multiplicado por el valor total que no lo conozco, lo represento con un signo de interrogación. Y eso me debe dar igual, al 12%. Entonces, lo paso luego a decimal. Entonces 60 sobre 100 es 0,6. Y por último divido entre 0,6 para cancelar. Y 12 sobre 0,6 me da 20. 12 sobre 0,6 me da 20. Entonces el número al que le tengo que sacar el 60% para que me dé 12 es... Ya, solucionamos lo del ruido. El número al que le tengo que sacar el 60% para que me dé 12 es 20. ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí se trata de encontrar el total. ¿Listo? Entonces, repito, este paso lo puedes obviar, lo puedes quitar. Escríbelo de una vez como decimal. Y el siguiente paso ya es dividir entre el porcentaje escrito como decimal y listo. Con eso solucionas el problema. Bien, vamos a ver si tengo otro ejemplo de esto. Sí, acá está. En este problema se trata de calcular el 60% de un número, porque dice que, bueno, Leonel tiene una colección de carritos de juguete. Sus favoritos son los 24 carros rojos que corresponden al 60%. Entonces, él tiene 24 carros rojos que son el 60%. Pero no me dice cuántos carros tiene en total. Entonces, para calcular el total, yo tengo que decir que calculo el 60% del total y me da 24. ¿Sí? Entonces, aquí no me dan el total. Entonces, ese 60% es 0,6. Divido entre 0,6 y 24 dividido entre 0,6 me da 40. Entonces, el total de carritos que tiene es 40. Entonces, repito, acá se trata de dividir entre el porcentaje escrito como decimal. ¿Listo? De esa forma, si lo quieren hacer directamente, pues mejor. Entonces, yo les hablaba al principio del ejercicio de lo del mar, entonces, que yo no sé cuántos niños son, pero del total de niños, 8 conocen el mar y que esos 8 representa el 60%. ¿Que cuántos niños son en total? Entonces, tú dices, bueno, lo que tengo que saber es que el 60% de ese número que yo no conozco es 8. Entonces tú divides 8 entre el 60% escrito como decimal, que sería 8 entre 0,6. Y listo. Entonces dividir la parte que me dan entre el porcentaje escrito como decimal y con eso solucionas el ejercicio. Esos son los 3 tipos de problema de porcentaje que pueden aparecer. Entonces les decía al principio que en Khan Academic van a encontrar esos 3 tipos de problema. Entonces, unos donde hay que calcular el porcentaje y me dicen cuál es el total. Por ejemplo, calcula el 30%
de 800, entonces usted simplemente escribe 30 sobre 100, lo multiplica por 800 y eso le da el 30%. Fue el primer tipo de problema que vimos. En el segundo no me dan el porcentaje, me dan la parte y me dan el total. Lo que haces es la división, la parte arriba, el total abajo y listo. Y en este tercero no me dan el total, me dan la parte y me dan el porcentaje al que corresponde. Entonces ahí lo que uno hace es dividir la parte que me dan entre el porcentaje escrito como decimal. Y así solucionas el problema. Espero que hayan tomado apuntes de esto porque en Khan Academy les va a servir. Son pocos problemas, pero hay que saber identificar a qué tipo de problema está haciendo referencia cada ejercicio. Muy bien, chicos, eso era lo que les quería contar el día de hoy. Espero me hayan podido entender. Pues acá tenía otros problemas. Bueno, pero yo creo que por ahora dejo hasta ahí para no... Y más bien la otra clase iniciamos con algunos problemas de identificar. Entonces, pendientes, chicos, de lo que tenemos pendiente. No se les olvide, por favor, para hoy las tareas, los que no las han hecho. No se les olvide que quienes trabajan por WhatsApp envían hoy la guía número 2. Importante que esas tareas estén hechas porque eran bien poquitas. Mañana yo asigno las últimas tareas de Khan Academy, que son como 5 o 6, que son de estos problemas. Y espero por Classroom o espero a mi WhatsApp el trabajo de los 15 problemas de la guía del cuarto periodo. ¿Listo? Quien tenga preguntas, por favor, se queda en la clase y me las hace. Los demás, que tengan una excelente tarde. Espero que vengan con todas las ganas de terminar este periodo bien juiciosos y de tener excelentes notas. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias por venir. Gracias por venir. Chao. 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 Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Que estés muy bien. Chao. Que estés muy bien. Chao. Que estén muy bien.